La noche desciende con un silencio denso sobre la vieja habitación de Nick. Un viento helado silba suavemente a través de las rendijas de la ventana de madera. Nick levanta la mirada slowly, sintiendo un escalofrío repentino que recorre su espalda. Sus dedos tiemblan mientras sostiene un viejo cuaderno de cuero desgastado sobre sus rodillas. Las páginas del diario contienen inscripciones extrañas dibujadas con una tinta demasiado oscura. Él recuerda perfectamente la noche en que pronunció aquellas palabras prohibidas por pura desesperación. El pacto inicial prometía solucionar todos sus problemas a cambio de una simple invitación abierta. Sin embargo, el verdadero precio no lo pagaría él solo en la profunda oscuridad. A pocos kilómetros de allí, Miranda duerme profundamente sin sospechar el peligro inminente. El aire dentro de la habitación de Miranda comienza a enfriarse de manera antinatural. Su respiración se vuelve pausada mientras una pesadilla densa comienza a tomar forma. En su mente, ella camina por un pasillo infinito rodeado de puertas completamente cerradas. Una silueta enorme se materializa al fondo del corredor, bloqueando la única salida visible. Miranda intenta correr en dirección opuesta, pero sus pies parecen pegados al suelo pedregoso. El terror absoluto la invade cuando nota que la entidad avanza sin hacer ruido. De vuelta en la realidad, Nick busca febrilmente un contrahechizo entre sus notas caóticas. Sabía que si no encontraba la respuesta antes de la medianoche, algo terrible sucedería. Un susurro indescifrable resuena de pronto en las esquinas más oscuras del techo. Las sombras de la habitación parecen cobrar vida propia, estirándose de forma antinatural. Nick aprieta un viejo crucifijo de plata contra su pecho, buscando algo de protección. Mientras tanto, el sueño de Miranda se vuelve físicamente insoportable en su cama. La entidad oscura del pasillo ahora está de pie justo al borde de su cama real. Una mano, hecha de pura oscuridad, se extiende lentamente hacia el rostro indefenso de Miranda. Ella abre los ojos de golpe descubriendo que no puede moverse en absoluto. El peso sobre su pecho es sofocante, imposibilitando cualquier intento de gritar por ayuda. A la distancia, Nick encuentra finalmente una línea de texto subrayada con sangre vieja. Comienza a recitar las palabras en latín con una voz rota y temblorosa. El aire a su alrededor ruge con violencia, haciendo que los papeles vuelen por doquier. La lámpara de escritorio parpadea salvajemente, amenazando con dejarlos en la oscuridad total. Miranda siente que el frío gélido de la entidad penetra directo en sus huesos. El rostro de la criatura se inclina mostrando una boca imposible llena de colmillos de humo. Nick grita la última estrofa del contrahechizo usando toda la fuerza que le queda. Una onda de energía invisible sacude ambas habitaciones al mismo tiempo exacto. La presencia sobre Miranda se disipa de inmediato como si fuera humo barrido por el viento. Ella colapsa de lado llorando incontrolablemente mientras recupera el control de sus extremidades. Nick cae de rodillas al suelo rodeado por la oscuridad absoluta de su bombilla rota. El silencio absoluto regresa arrastrándose de nuevo al interior de la tétrica vivienda. Él cree por un instante que ha logrado romper el maldito vínculo para siempre. Sin embargo, una nueva inscripción comienza a aparecer por sí sola en la página limpia. Las letras de fuego revelan que el pacto ha pasado ahora a la sangre de su tía Eleonor. La revelación de las letras ardientes dejó a Miranda completamente paralizada en medio de la habitación a oscuras. Sus ojos fijos no podían apartarse del rastro de ceniza caliente que aún caía lentamente hacia el suelo alfombrado. El nombre de su tía Eleonor flotaba en el aire denso como una sentencia de muerte irrevocable. Miranda retrocedió 3 pasos torpes hasta que su espalda chocó firmemente contra el marco de madera de la puerta. En ese mismo instante, un crujido metálico resonó desde el piso inferior de la vieja casona familiar. La joven contuvo el aliento mientras deslizaba sus manos temblorosas a lo largo de las frías paredes del pasillo. Una silueta encorvada comenzó a recortarse contra la débil claridad que entraba por la ventana principal del vestíbulo.
Era la tía Eleonor, quien sostenía un pesado candelabro de plata cuyas velas goteaban cera negra. La anciana esbozó una sonrisa macabra que estiró de forma antinatural la piel arrugada de sus mejillas. Al verla, Miranda supo de inmediato que su vida ya no pertenecía al mundo de los vivos si se quedaba allí. Corrió hacia la salida de emergencia trasera, ignorando el dolor punzante de sus pies descalzos sobre la madera vieja. Detrás de ella, un grito áspero e inhumano brotó de las entrañas de Eleonor, ordenándole que se detuviera. Miranda empujó la pesada puerta de hierro y se arrojó sin dudarlo hacia la espesura del bosque nocturno. Las ramas secas arañaban sus brazos desnudos mientras la densa neblina comenzaba a tragarse sus pasos. El frío de la tierra húmeda entumecía sus extremidades, pero el miedo a ser atrapada era mucho más fuerte. A lo lejos, el eco de unos cánticos en un dialecto olvidado empezó a vibrar entre los troncos de los árboles. Ella recordó las viejas advertencias del pueblo sobre la mujer maldita que habitaba en el pantano seco. Aquella mujer era la bruja creadora del ritual que su tía utilizó para sellar el destino de la familia. Decidida a romper la maldición antes de que consumiera su alma, Miranda avanzó hacia el origen del sonido. Una choza tambaleante hecha de madera podrida y pieles de animales apareció entre la bruma estancada. El hedor a azufre y carne descompuesta impregnaba cada rincón del ambiente exterior. Con dedos helados por el pánico, Miranda empujó la puerta desvencijada que se dio con un chillido agudo. En el centro de la habitación, una anciana deforme avivaba un caldero lleno de un líquido negro y denso. La bruja interrumpió su labor y giró lentamente su cabeza desfigurada hacia la inesperada visitante. Sabía exactamente a qué venía la joven, pues los pactos de sangre siempre claman por su herencia. Miranda sintió que una presión invisible la obligaba a caer de rodillas sobre el suelo de tierra batida. La vieja criatura extrajo de sus ropajes ensangrentados un puñal tallado en hueso humano. El reflejo del fuego en el metal pulido cortaba la penumbra del recinto sagrado. Exigió que para revocar la deuda de Eleonor se debía realizar una ofrenda de carne viva esa misma noche. Miranda observó con horror cómo las sombras de las paredes cobraban vida y rodeaban su cuerpo. Trató de arrastrarse hacia atrás, pero las garras sombrías la sujetaron firmemente por los tobillos. La bruja comenzó a recitar un conjuro estridente mientras vertía polvo de huesos en el caldero. Miranda comprendió que la traición de su propia tía la había conducido a una trampa mortal sin salida. Repentinamente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, revelando la silueta enfurecida de Eleonor. La anciana no venía a salvar a su sobrina, sino a reclamar el poder absoluto del rito pagano. La bruja rugió con desprecio ante la osadía de la mujer que osaba interrumpir su comunión de sangre. Aprovechando la violenta distracción entre ambas arpías, Miranda logró zafarse del agarre de las sombras. Rompió el cristal podrido con su codo izquierdo, sintiendo los cortes filosos en su propia piel. Se arrastró penosamente hacia el exterior mientras el aire de la cabaña comenzaba a arder en llamas púrpuras. Detrás de ella, los alaridos de dolor y las maldiciones cruzadas convertían la choza en un infierno terrenal. Corrió sin rumbo fijo bajo la tormenta desatada, con la sangre goteando constantemente de sus heridas abiertas. El laberinto de árboles parecía cerrarse a su paso, atrapándola en un ciclo interminable de oscuridad. De repente, los gritos cesaron de golpe, dejando únicamente el silbido lúgubre del viento entre las hojas. Una presencia helada se materializó justo a la espalda de la exhausta muchacha. Miranda tembló al escuchar unos pasos pesados que aplastaban la hojarasca mojada justo detrás de ella. Al voltear, descubrió que la maldición no había terminado en la cabaña, sino que acababa de mutar en algo peor. La mutación de la maldición cobró fuerza en el instante en que Julián cerró la puerta de su propio hogar. Sus manos temblaban de manera descontrolada mientras intentaba asegurar el cerrojo de metal. Un frío helado comenzó a emanar desde las grietas del suelo, congelando el aire a su alrededor. Los ecos distantes de los cánticos de la bruja aún resonaban con fuerza dentro de sus oídos.
Dio un paso al frente de manera torpe, tratando de alejarse de la entrada principal. El crujido de la madera bajo sus pies sonó tan fuerte como un disparo en el silencio absoluto. En la pared opuesta, los retratos familiares parecían desfigurarse bajo una sombra inexplicable. Julián parpadeó repetidamente, tratando de convencerse de que todo era una terrible ilusión. Sin embargo, el olor a ceniza y azufre se volvió tan denso que casi lo hace vomitar. Avanzó con prisa hacia la sala de estar buscando una fuente de luz más segura. Al encender el interruptor principal, la bombilla emitió un zumbido agudo antes de apagarse por completo. La oscuridad total envolvió la habitación, dejando solo el brillo de la luna exterior. Una corriente de aire repentina sopló desde las ventanas cerradas, moviendo las cortinas pesadas. Detrás de las cortinas, Julián creyó distinguir la silueta del ocultismo que lo perseguía. Dio varios pasos hacia atrás hasta que su espalda chocó fuertemente contra una mesa auxiliar. Un viejo jarrón de porcelana cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos con un ruido estrepitoso. El silencio que siguió al estallido fue absoluto, casi físico en su pesadez. De pronto, un susurro ronco y gutural emergió de los escombros esparcidos en el piso. La voz pronunció su nombre con una familiaridad que le heló la sangre por completo. Buscando defenderse de lo invisible, Julián tomó un candelabro de metal que estaba cerca. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a estirarse, trepando por las paredes. Corrió hacia las escaleras con la intención de encerrarse en el dormitorio superior. Cada escalón se sentía increíblemente pesado, como si una gravedad anormal lo arrastrara hacia abajo. A mitad del ascenso, un frío helado le atenazó el tobillo izquierdo con fuerza inhumana. Julián tropezó y cayó de rodillas sobre la madera dura, soltando el candelabro. Se arrastró colina arriba usando sus manos, impulsado por el puro instinto de supervivencia. Al llegar al pasillo del segundo piso, vio que todas las puertas estaban abiertas de par en par. De la habitación del fondo emanaba un brillo rojizo muy tenue y parpadeante. Era el mismo color del fuego infernal que la bruja había convocado en su ritual. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon debido al pánico acumulado. Un lamento agudo comenzó a filtrarse desde el techo, como si alguien llorara de dolor. Las paredes parecieron cerrarse lentamente a su alrededor, reduciendo el espacio vital. En el reflejo del espejo del pasillo, vio la silueta oscura parada justo detrás de él. Julián se dio la vuelta rápidamente, pero no encontró nada físico en el corredor desierto. Las secuelas del ocultismo no estaban en el ambiente, sino incrustadas en su propia mente. Corrió desesperadamente hacia la habitación iluminada de rojo, buscando un final a la tortura. Al entrar, vio que el suelo estaba cubierto por un círculo de cenizas idéntico al de la cabaña. En el centro del círculo, un viejo diario familiar comenzó a hojearse solo violentamente. Los símbolos extraños grabados en las páginas comenzaron a sangrar un líquido negro y espeso. La puerta detrás de Julián se cerró de golpe con un estruendo metálico atrapándolo por completo. El pestillo de la puerta se fundió instantáneamente ante sus ojos debido a un calor sobrenatural. Julián golpeó la madera frenéticamente, gritando por una ayuda que sabía que nunca vendría. Las cenizas del suelo comenzaron a levantarse en el aire, formando remolinos oscuros a su alrededor. El lamento del techo descendió hasta convertirse en una risa burlona directamente sobre su nuca. Sintió que unas garras de humo helado comenzaban a materializarse alrededor de su garganta. En ese instante de agonía, una visión brutal cruzó por su mente fracturada por el ocultismo. Vio una casa desconocida rodeada de imponentes palmeras bajo un cielo extrañamente tormentoso. Una extraña conexión psíquica le reveló que su destino final estaba ligado a ese lejano lugar. Las sombras de las palmeras en su visión parecían cobrar vida propia de la misma manera. El diario en el suelo emitió un último destello cegador revelando un nombre, la familia Zárate.
Mientras la entidad cerraba su agarre maldito, Julián comprendió que los horrores apenas comenzaban a expandirse. El terror que consumía a Julián parecía expandirse como una plaga invisible por toda la región. Lejos de ese epicentro de desesperación, la familia Zárate buscaba un nuevo comienzo en una zona apartada del norte. Ellos habían adquirido una imponente propiedad rodeada por una densa plantación de palmeras tropicales. El viento de la tarde mecía las hojas con un murmullo que al principio pareció pacífico. Carlos, el padre de familia, estacionó el vehículo frente a la fachada principal de la casona. Al bajar del auto, una extraña sensación de frialdad erizó la piel de su esposa Elena. El pequeño Mateo corrió hacia el jardín sin notar la creciente oscuridad entre los troncos. La casa había permanecido deshabitada durante más de 2 décadas por razones que nadie quería explicar. Mientras desempacaban las cajas, el crujido de la madera vieja resonaba en cada rincón. Fuera de la propiedad, el susurro de las palmeras comenzó a cambiar de tono bruscamente. Elena sintió que el silbido del viento imitaba murmullos humanos que pronunciaban su nombre. Carlos atribuyó los ruidos a la cercanía de la costa y a la fatiga del viaje. A la medianoche, un apagón repentino sumergió toda la estructura en una penumbra absoluta. Mateo comenzó a llorar desde su habitación en el piso superior de la vivienda. Cuando los padres llegaron con una linterna, el niño señalaba desesperadamente hacia la ventana abierta. El pequeño aseguraba que unos hombres negros y extremadamente altos lo vigilaban desde los árboles. Carlos alumbró hacia el exterior, pero solo vio las siluetas habituales de la plantación. Sin embargo, notó que las sombras de las palmeras no coincidían con la posición de la luna. Las siluetas oscuras se retorcían en el suelo como si tuvieran una voluntad propia y maligna. Nadie pudo conciliar el sueño durante el resto de aquella interminable jornada. Al amanecer, Carlos descubrió marcas profundas en la corteza de las palmeras más cercanas. Parecían arañazos gigantescos, infligidos por garras que desafiaban cualquier explicación lógica. Decidido a proteger a los suyos, el hombre caminó hasta el pueblo para buscar ayuda. En la taberna local, los ancianos palidecieron al escuchar el nombre de la propiedad Zárate. Un viejo pescador le advirtió que esa tierra perteneció una vez a un culto que adoraba a los espíritus de la vegetación. Según la leyenda, los brujos fusionaron sus almas con las raíces de las palmeras mediante sacrificios de sangre. El anciano sentenció que las sombras que habitaban allí reclamaban el alma de cualquiera que durmiera bajo su techo. Carlos regresó corriendo a la casa, sintiendo que el sol declinaba con una velocidad anormal. Mientras tanto, Elena presenciaba con horror cómo el interior del hogar comenzaba a oscurecerse prematuramente. Las sombras de las ventanas se estiraban por el suelo, trepando por las paredes como enredaderas vivas. Mateo se encontraba atrapado en la esquina de la sala, paralizado por el pánico absoluto. Carlos derribó la puerta principal de un golpe justo cuando la noche caía por completo. «Tenemos que irnos ahora mismo de este maldito lugar», gritó desesperado a su familia. Sin embargo, al intentar salir al porche, descubrieron que el camino estaba completamente bloqueado. Las palmeras se habían inclinado de forma imposible, entrelazando sus troncos para formar una muralla infranqueable. De entre las hojas entrelazadas, comenzaron a emerger siluetas humanoides compuestas de pura oscuridad vacía. El aire se volvió denso, dificultando la respiración de los 3 integrantes de la familia. Las entidades de la plantación avanzaron lentamente hacia los escalones de madera con movimientos espasmódicos. Carlos cerró la pesada puerta de roble y pasó el cerrojo con toda la fuerza que le quedaba. Justo en ese instante de pánico absoluto, el suelo de la casa comenzó a vibrar violentamente. Enormes raíces negras rompieron la madera del suelo, brotando como garras desde el mismísimo abismo terrenal. Las raíces comenzaron a trepar por las piernas de Carlos, atrapándolo en un abrazo vegetal mortal. Elena tiraba del brazo de su esposo mientras Mateo gritaba descontroladamente en la oscuridad. Mientras el piso cedía por completo y las sombras exteriores comenzaban a romper los cristales de las ventanas, una risa ancestral resonó en toda la propiedad.
Mientras la risa ancestral de la casa Zárate se desvanecía en la distancia de la medianoche, los hilos de la codicia humana comenzaron a tejer una nueva desgracia en el pueblo vecinos. El tío Pedro caminaba apresuradamente por el sendero embarrado, ocultando una linterna vieja bajo su chaqueta desgastada. Sus ojos se fijaron en la silueta imponente de una mansión victoriana abandonada que se alzaba como un monumento a la podredumbre. Los rumores del pueblo aseguraban que el viejo propietario había muerto completamente solo en su sillón, rodeado de una inmensa fortuna oculta. Pedro se acercó a la puerta principal de madera maciza, la cual mostraba profundas grietas causadas por el abandono de los años. Él empujó la estructura con el hombro, provocando un chirrido metálico que rompió el silencio sepulcral de la noche. Un olor pestilente a humedad, madera podrida y carne seca golpeó su rostro de inmediato, obligándolo a cubrirse la nariz. Encendió por completo la linterna, revelando un pasillo largo cubierto de alfombras raídas y retratos familiares carcomidos por las polillas. Cada paso de Pedro sobre las tablas del suelo generaba un crujido sordo que parecía replicarse en las habitaciones contiguas. Él se detuvo un instante al escuchar un golpe seco en la planta alta, pero atribuyó el ruido al viento exterior. Avanzó hacia el salón principal, guiado por la obsesión de encontrar las pertenencias valiosas del difunto. Al abrir las puertas del salón, el haz de luz iluminó directamente un imponente sillón de madera ubicado en el centro de la habitación. Sentado en el mueble, se encontraba el cadáver disecado del antiguo dueño, cuya piel grisácea se adhería a los huesos como pergamino viejo. Pedro tragó saliva pesadamente, ignorando el horror de la escena al notar un destello dorado que colgaba del chaleco del muerto. Se trataba de un reloj de bolsillo de oro macizo, adornado con extraños grabados que parecían moverse bajo la luz parpadeante. Pedro dio 3 pasos cortos hacia el cadáver, sintiendo cómo el aire de la habitación se volvía gélido a cada segundo. Estiró sus dedos temblorosos hacia las manos óseas del difunto, tratando de no tocar la piel marchita. Con un movimiento rápido y torpe, tiró de la cadena de oro para arrancar el valioso objeto del agarre del muerto. En ese mismo instante, los ojos hundidos del cadáver parecieron abrirse levemente, y un suspiro helado escapó de sus fauces abiertas. Pedro retrocedió de un salto, tropezando con una mesa ratona vieja y haciendo caer un jarrón de porcelana que se hizo añicos. El reloj de oro quedó firmemente apretado en su puño izquierdo, quemando su piel con una temperatura inexplicablemente fría. Él recogió la linterna del suelo y apuntó de nuevo al sillón, confirmando que el cadáver permanecía inmóvil en su lugar. Tratando de calmar sus latidos desbocados, Pedro se levantó del suelo y corrió hacia la salida del salón sin mirar atrás. Sin embargo, al cruzar el umbral del pasillo, notó que las dimensiones de la casa parecían haberse alterado en la oscuridad. El tic-tac ensordecedor del reloj de oro comenzó a resonar directamente dentro de su cabeza, marcando un ritmo frenético. Comenzó a correr con todas sus fuerzas hacia donde recordaba que estaba la puerta principal, pero solo encontraba más paredes podridas. En medio de la oscuridad, el sonido de unos pasos lentos y arrastrados comenzó a escucharse justo detrás de su espalda. Pedro extendió sus manos en la oscuridad, tocando desesperadamente las paredes para encontrar un interruptor o una salida de emergencia. Sus dedos rozaron un picaporte de metal frío y empujó la puerta adyacente, buscando refugio del peligro inminente. Para su horror, la habitación en la que entró era exactamente el mismo salón principal donde descansaba el cadáver. Sin embargo, el sillón de madera ahora se encontraba vacío, mostrando solo el polvo acumulado en el cojín abandonado. El tío Pedro sintió un aliento gélido chocar contra su nuca, acompañado por el crujido de unos huesos secos al moverse. Una voz ronca y sepulcral susurró al oído del ladrón, exigiéndole que devolviera lo que le pertenecía al descanso eterno. Desesperado, Pedro arrojó el reloj de oro hacia la oscuridad del salón y corrió hacia la ventana más cercana. El cristal se rompió en 1000 pedazos cuando él impactó contra la ventana, cayendo pesadamente sobre el suelo del jardín exterior. Se levantó como pudo, ignorando los cortes en sus brazos, y huyó desbocado hacia el camino principal del pueblo.
Pensó que había escapado de la pesadilla al llegar a la seguridad de su propia cabaña, cerrando la puerta con triple cerrojo. Se desvistió rápidamente para revisar sus heridas, tratando de convencerse de que todo había sido una alucinación del miedo. Al meter la mano en el bolsillo de su chaqueta para buscar un pañuelo, sus dedos entraron en contacto con una superficie metálica fría. Con el corazón paralizado, sacó lentamente el objeto, descubriendo que el reloj de oro del muerto estaba nuevamente en su posesión. El tic-tac del mecanismo comenzó a sonar con una fuerza descomunal, haciendo vibrar las paredes de madera de la cabaña. Desde el exterior de su ventana cerrada, la silueta oscura del cadáver disecado se materializó de golpe, golpeando el vidrio con sus dedos huesudos. Mientras el vidrio comenzaba a agrietarse bajo la presión sobrenatural y el tic-tac se volvía insoportable, Pedro comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba y que el objeto maldito buscaría un nuevo destino trágico. El rastro de desgracia, dejado por el tío Pedro, no se detuvo en aquella casa abandonada. Entre los escombros y el polvo de la habitación saqueada, un pequeño trozo de papel brillaba con una luz amarillenta. Marcos, un hombre que vivía de lo que los demás olvidaban, entró sigilosamente en la propiedad. Sus ojos se fijaron de inmediato en el billete que reposaba cerca de donde Pedro había huido. Al recogerlo, un escalofrío antinatural recorrió su columna vertebral como una descarga eléctrica. Marcos examinó el papel y notó que los grabados parecían moverse bajo la tenue luz de su linterna. El rostro impreso en el dinero mostraba una sonrisa que él no recordaba haber visto en la moneda nacional. Ignorando su instinto de supervivencia, guardó el botín en su bolsillo y salió rápidamente de la casa. Mientras caminaba, el aire a su alrededor comenzó a volverse denso y cargado de un olor a azufre. Cada paso que daba resonaba con un eco doble, como si alguien más caminara exactamente detrás de él. Al llegar a su pequeño departamento, el silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio corazón latir. Sacó el billete de nuevo para convencerse de que su suerte finalmente había cambiado para mejor. Sin embargo, el billete ahora estaba cubierto de manchas de sangre fresca que no estaban allí antes. Trató de limpiarlo con su manga, pero el líquido carmesí parecía brotar directamente del papel. De repente, las luces de su hogar comenzaron a parpadear con una violencia ensordecedora. Una voz susurrante empezó a repetir su nombre desde los rincones más oscuros del techo. Marcos decidió que debía deshacerse de esa maldición antes de que fuera demasiado tarde para él. Pero al intentar abrir la puerta principal, descubrió que no tenía cerradura ni manija alguna. Las paredes empezaron a sudar un aceite negro que formaba figuras humanoides en el papel tapiz. El calor en la habitación subió drásticamente, como si el mismo infierno se hubiera mudado a su piso. Marcos lanzó el billete al fuego de la pequeña estufa, esperando terminar con la pesadilla. El papel no se quemó, sino que las llamas se volvieron de un color verde enfermizo al tocarlo. El ladrón cayó de rodillas mientras el suelo bajo sus pies se convertía en una ciénaga de sombras. Recordó entonces las advertencias sobre los objetos que pertenecen a los muertos y su precio eterno. Una figura alta y sin rostro emergió de la pared posterior extendiendo manos largas y marchitas. Marcos intentó gritar, pero su voz se extinguió como una vela en medio de una tormenta. La entidad lo arrastró hacia la oscuridad mientras el billete levitaba de regreso a su mano. El dinero se fundió con su piel, convirtiéndose en una marca indeleble de su pecado. El departamento volvió a la normalidad en un parpadeo, pero Marcos ya no era el mismo. Sus ojos habían perdido el brillo de la vida, reflejando solo un vacío infinito y gris. Salió a la calle mecánicamente, impulsado por una voluntad que ya no le pertenecía. Cada persona que se cruzaba con él sentía un frío repentino al rozar su ropa desgastada. Llegó a una intersección muy transitada donde el caos de la ciudad ocultaba su tormento interno. El billete en su bolsillo empezó a vibrar, quemando su muslo con una intensidad febril. Una risa cacofónica llenó su mente, ahogando el sonido de los motores y las bocinas.
Sin previo aviso, Marcos se lanzó hacia el tráfico pesado como si fuera atraído por un imán invisible. El estruendo del impacto fue seguido por un silencio sepulcral que pareció congelar el tiempo. En medio de la calzada, el cuerpo de Marcos yacía sin vida, pero su mano permanecía cerrada con fuerza. Cuando los paramédicos intentaron abrir su puño, solo encontraron cenizas negras y un billete impecable. Un joven testigo llamado Manu observaba desde la acera, sin saber que su destino acababa de cruzarse con lo prohibido. El billete voló suavemente con el viento, aterrizando justo a los pies del horrorizado espectador. La maldición no había terminado con Marcos. Simplemente estaba buscando un nuevo portador para su hambre. Manu sintió una extraña compulsión de agacharse, mientras el aire se volvía gélido a su alrededor. Justo antes de tocar el papel, una mano invisible lo sujetó del hombro con una fuerza sobrenatural. La mano gélida apretó el hombro de Manu con la fuerza brutal de un metal congelado. El joven conductor contuvo el aliento mientras un escalofrío violento recorría toda su columna vertebral. Con un movimiento desesperado, Manu se desprendió del agarre invisible y pisó el acelerador a fondo. El motor de la vieja camioneta rugió con fuerza, quebrando el silencio sepulcral de la carretera desierta. Sus manos temblaban descontroladamente sobre el volante de plástico gastado. Él miraba obsesivamente por el espejo retrovisor, buscando la silueta de aquel horror oculto. El asfalto húmedo brillaba bajo las luces parpadeantes de los faros delanteros. De repente, una densa niebla grisácea cubrió por completo el parabrisas, reduciendo la visibilidad a cero. Un golpe seco y ensordecedor resonó en la parte delantera del vehículo, haciéndolo derrapar horriblemente. Manu gritó con pavor mientras luchaba por mantener el control del volante entre sus dedos entumecidos. El coche finalmente se detuvo de costado tras impactar bruscamente contra la barandilla de seguridad. Una densa columna de humo blanco comenzó a salir del motor destrozado. El silencio volvió a reinar en el páramo, interrumpido solo por el goteo constante de líquido anticongelante. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, el joven se tocó la frente para verificar si sangraba. Él sabía perfectamente que había atropellado a alguien en medio de aquella oscuridad absoluta. Manu empujó la puerta abollada de la camioneta, la cual emitió un chirrido metálico espantoso. El aire de la noche era gélido y calaba hasta los huesos de manera casi antinatural. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la parte trasera del automóvil para buscar el cuerpo. Al llegar al lugar del impacto, no encontró absolutamente nada sobre el pavimento húmedo. No había rastro de sangre, ni prendas desgarradas, ni huellas de frenado de otra persona. Él parpadeó repetidamente, frotándose los ojos, pensando que la fatiga le estaba jugando una broma macabra. Sin embargo, una abolladura enorme y profunda marcaba el metal frío del parachoques delantero. Una extraña sensación de ser observado fijamente desde la maleza hizo que se le erizara la piel. El crujido de unas hojas secas rompió bruscamente el silencio de la noche a pocos metros de distancia. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Manu con una voz rota que delataba su pánico interno. Nadie respondió, pero el eco de sus propias palabras sonó extrañamente distorsionado y apagado. De pronto, unas huellas hundidas comenzaron a formarse en el lodo del arcén sin que nadie las pisara. El cadáver invisible avanzaba de manera constante y fantasmal directo hacia la posición del muchacho. Manu retrocedió tambaleándose hasta golpear su espalda contra la carrocería de su propia camioneta. El aire frente a él comenzó a distorsionarse, revelando la silueta translúcida de un cuerpo destrozado. El olor putrefacto a azufre y muerte inundó de inmediato el lugar, haciéndolo vomitar. Buscando defenderse, estiró la mano hacia el suelo y agarró una pesada llave inglesa metálica. «¡Aléjate de mí, maldito monstruo!», gritó blandiendo el metal con una furia ciega nacida del miedo. Un susurro ronco y helado sopló directamente contra su oído izquierdo, congelándole la sangre. «Tú me quitaste la vida en este camino», decía el eco sepulcral en su mente atormentada.
La llave inglesa cayó al asfalto con un golpe seco cuando una fuerza descomunal le torció la muñeca. Manu fue arrastrado brutalmente por el suelo hacia la densa oscuridad del bosque colindante. Sus uñas se rompieron al intentar aferrarse desesperadamente a las raíces de los árboles. Los arbustos espinosos desgarraban su ropa y su piel mientras se adentraba más en el abismo verde. Con un último esfuerzo supremo, logró sacar una pequeña linterna de bolsillo de su pantalón. Al encenderla, el haz de luz tembloroso cortó la densa neblina del bosque tenebroso. La luz reveló un rostro flotante, pálido y desfigurado por el impacto, justo frente a sus ojos. El espectro abrió sus fauces negras, exhalando un soplido helado que apagó la linterna por completo. Manu se arrastró a ciegas por el barro, huyendo despavorido de aquella aparición demoníaca. El crujido de los árboles a su alrededor parecía cerrarse sobre él como una trampa mortal. Su respiración agitada y sus sollozos eran lo único que resonaba en medio de la negrura absoluta. De repente, tropezó con una estructura de piedra oculta entre la maleza salvaje. Era la entrada a una vieja cripta abandonada, cuyo umbral exhalaba un aire aún más frío. Escuchando los pasos invisibles, pisándole los talones, Manu no tuvo más opción que arrojarse al interior de las ruinas. Cuando la pesada puerta de piedra comenzó a cerrarse sola tras él, un grito desgarrador proveniente del fondo de la tumba lo paralizó por completo. El eco del grito desgarrador resonó con fuerza dentro de los muros fríos de la cripta subterránea. Manu sintió que la sangre se congelaba en sus venas mientras el polvo caía del techo de piedra. Con un movimiento desesperado, el joven empujó con todas sus fuerzas la superficie rugosa de la losa. La puerta de piedra se selló por completo con un golpe seco que retumbó en la inmensa oscuridad. El aire se volvió extremadamente denso y un olor a humedad y vejez inundó sus pulmones. Él encendió su linterna temblorosa para iluminar el camino desconocido que se abría ante sus ojos. La luz reveló un pasadizo secreto que conectaba las viejas tumbas con los cimientos de la casa Mendoza. Sus pasos lentos resonaban como tambores lúgubres sobre el suelo de tierra apisonada. En las paredes de la estructura se divisaban extrañas marcas talladas que recordaban a los antiguos rituales. Manu recordó de inmediato las advertencias sobre la maldición que pesaba sobre aquella estirpe familiar. De repente, un frío absoluto descendió sobre el lugar y su aliento se transformó en una densa nube de vapor. Una figura pálida comenzó a materializarse al final del largo pasillo subterráneo. El espectro vestía un antiguo vestido de novia que flotaba de manera antinatural en el aire estancado. Era la legendaria mujer de blanco, la entidad malévola que había atormentado a generaciones enteras. Manu intentó correr en dirección contraria, pero sus piernas se negaron por completo a responder. La entidad emitió un lamento agudo que hizo vibrar las piedras sueltas del viejo suelo. Los recuerdos del accidente vial y del cadáver invisible cruzaron su mente como ráfagas de fuego. La mujer de blanco se deslizó rápidamente hacia él, reduciendo la distancia en pocos segundos. En un último esfuerzo de supervivencia, él buscó en sus bolsillos el amuleto de plata que guardaba. Sus dedos encontraron el antiguo objeto sagrado justo cuando la aparición lo alcanzaba. Él extendió el brazo mostrando la reliquia directamente hacia el rostro desfigurado del fantasma. Un destello cegador brotó del metal bendito provocando un alarido de dolor en la entidad. La energía espiritual chocó contra las paredes, haciendo que la estructura de la casa Mendoza crujiera. Manu se mantuvo firme a pesar del temblor que amenazaba con sepultarlo vivo. Las sombras que habían habitado la propiedad por décadas comenzaron a disolverse bajo la intensa claridad. El rostro de la mujer de blanco cambió de una furia demoníaca a una profunda y trágica tristeza. Ella cerró sus ojos y su cuerpo etéreo se desvaneció en 1000 partículas de luz flotantes. El silencio absoluto regresó a las profundidades de la tierra, trayendo una paz largamente esperada. Una vieja escalera de madera al final del pasillo reveló la salida hacia los pisos superiores.
El joven subió peldaño a peldaño, dejando atrás la oscuridad eterna de las catacumbas. Al cruzar la trampilla, se encontró en el gran salón abandonado de la Casa Mendoza. Los rayos del sol del amanecer atravesaban los ventanales, disipando la opresión del ambiente. El lugar ya no se sentía maldito, sino simplemente como un testigo silencioso del tiempo pasado. El pacto de Nick, la brujería de Eleonor y los tormentos de Julián habían encontrado su fin. Cada rincón de esta antología de terror quedaba finalmente liberado de sus cadenas invisibles. Manu caminó hacia las grandes puertas principales y las abrió de par en par. El aire fresco de la mañana golpeó su rostro borrando las pesadillas de la noche eterna. Los horrores enterrados se transformaron en simples historias para contar alrededor de una fogata. El destino de la familia Mendoza estaba a salvo y los espíritus malditos descansaban en paz. El largo viaje a través de lo inexplicable había terminado dejando solo el eco del silencio.